En el día de hoy me estoy dirigiendo a ustedes que me escuchan o me ven, en mi calidad de médico internista e infectólogo. Lo que quisiera hacer es abordar un tema que ha sido controversial por meses en medio de esta pandemia en la cual nosotros nos encontramos y que está relacionado obviamente, digo obviamente porque es como el tema en el tapete hoy en día, y es esta vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad que hoy conocemos como COVID-19. Yo creo que para entender el funcionamiento de esa vacuna es necesario entender algunas cosas básicas, muy básicas, del sistema inmunológico, que es muy complejo, pero lo vamos a limitar a lo más simple posible, que permita al mismo tiempo entender cómo las vacunas funcionan. Por otro lado, yo creo que es bueno conocer un poquito en general acerca de las vacunas, y estamos haciendo esto no para personal médico, aunque yo creo que aún médicos no infectólogos pudieran adquirir cierto entendimiento de algunas cosas que quizás no tenían tan claras, en vista de que esta vacuna es la primera vacuna que se ha podido crear con esta tecnología. Entonces, lo primero que yo quisiera mencionar es que en el sistema inmunológico hay tres tipos de células hay múltiples tipos de células, pero tres tipos de células que nos importan, que nos interesan para fines de entendimiento de una vacuna. La primera de esas células son los macrófagos. Los macrófagos son células capaces de digerir aquellas sustancias que no son normales y que están circulando. Eso pudiera ser una porción de una célula, una porción de un virus, pero igual pudiera ser una célula del cuerpo humano que ha degenerado hasta cierto punto y que de no hacerse nada, pues pudiera convertirse en una célula cancerosa, de manera que los macrófagos ingieren estas células, estas cosas anormales, y la digieren. Y entonces ellos tienen una función que voy a mencionar en un momento, otra función más. El segundo tipo de células que quiero mencionar son las células que llamamos linfocitos B. Los linfocitos B son aquellos que son capaces de producir anticuerpos, de manera que son células vitales, y nosotros tenemos anticuerpos distintos, diferentes, a grandes cantidades de ellos, para defendernos contra diferentes agentes invasores o amenazas. Y por otro lado están las células T. Decimos, ¿verdad?, en español, T de Tomás, para no confundirnos. Esas células T son conocidas en Estados Unidos como, o mejor dicho en inglés, son conocidas como killer cells, y en español se traducen como células asesinas. Son células que son capaces de atacar otras células que ya han sido infectadas con el virus, y que están circulando, de manera que estas células son importantes. La inmunidad que tiene que ver con anticuerpos es llamada inmunidad humoral, y la inmunidad que tiene que ver con estas células asesinas es llamada inmunidad celular. Ambas células, los linfocitos B como los linfocitos T, guardan memoria. En otras palabras, si hay un virus que penetra el sistema, ¿verdad?, circulatorio, y estas células se encuentran con ese virus, pues ellas van y unas producen anticuerpos, esos son los linfocitos B. Los linfocitos T atacan las células que ya han sido infectadas, y luego entonces como que el virus desaparece, hay una cura, vamos a decir, del paciente, pero ellas quedaron con una memoria y recuerdan para el futuro que si este virus, estamos hablando de virus, ahora pudiera ser una bacteria, si este virus vuelve a entrar al sistema y ellas se encuentran con el virus otra vez, van a recordar, este es el mismo agente agresor que yo vi una vez. Los linfocitos B van a entrar en acción inmediatamente para producir anticuerpos y poderle destruir, y las células T van a entrar en acción también para atacar a las células que han sido infectadas. Si me muevo hacia un lado, en la gráfica siguiente nosotros pudiéramos ver en esquema, ¿verdad?, cómo esto pudiera lucir. Aquí están las células B que producen anticuerpos. Estos son un tipo de anticuerpos que llamamos inmunoglobulinas E, que no son las que están involucradas en el ataque contra virus y bacterias. Estas están más involucradas
en problemas alérgicos y demás. Pero le da una idea de cómo lucen los anticuerpos, aunque la IgM es un anticuerpo más grande y en vez de tener 2 porciones como estas, tiene 5 porciones, un anticuerpo mayor producido para el ataque agudo de las infecciones. Las células T más o menos simulan esta que está aquí. Y aquí está el macrófago. El macrófago es que ingiere aquellas cosas anormales y las digiere adentro, pero también los macrófagos pueden servir para tomar una porción del agente invasor y dejarlo como expresado afuera de su superficie para que estas células puedan reconocerlo y entonces producir anticuerpos contra esto que sobró, que el macrófago no destruyó, o las células T pudieran venir y tratar de ingerir esto. Y estas son células como presentadoras del agente invasor. Son células importantes entonces también desde ese punto de vista. Cuando yo tengo la enfermedad, adquiero la enfermedad natural, ¿verdad? No fui vacunado, tanto las células B de las que hablamos como las células T, B y T, ambas inmunidades, inmunidad humoral, inmunidad celular, ambas son activadas. Entonces, la mejor vacuna es la vacuna que sea capaz de activar ambos sistemas inmunológicos. Eso no ocurre con todas las vacunas, eso ocurre con algunas vacunas. Con esta vacuna que se ha creado a base del ARN mensajero y de la cual vamos a hablar, resulta que ambos sistemas de defensa son activados y eso hace de esta vacuna una vacuna muy altamente efectiva. ¿Qué más yo pudiera decir o quisiera decir antes de entrar a lo que es la vacuna del COVID-19? Bueno, un poquito acerca de la historia, no mucho, pero para no complicar esto, pero quisiera recordar que la primera vacuna que se fabricó hace ya muchos años, hace 300 años, 1796, se fabricó una vacuna quizá un tanto rudimentaria primero contra el virus de la viruela. La viruela es una enfermedad ya erradicada del globo terráqueo, declarada y erradicada en el año 1980. El último caso que se conoció fue en el año 1977 y 3 años después la Organización Mundial de la Salud pues declaró la viruela erradicada. Y eso se logró a través de una inmunización masiva de la población hasta el punto que había un momento, ¿verdad?, en el pasado reciente, cuando tú no podías viajar a otro país si no presentaba evidencia de haberte vacunado contra la viruela. Un organismo, el virus de la viruela, muy virulento, con una mortalidad de un 30%. 1 de cada 3 pacientes moría. Bueno, esa primera vacuna se pudo hacer hace 300 años atrás, 1796, y desde entonces hasta ahora, más o menos, quizá una sobresimplificación, pero más o menos se siguió usando la misma tecnología hasta ahora que han surgido nuevas cosas. Yo creo que es importante conocer para fines de poder comparar la pandemia que nosotros tenemos hoy con la pandemia o la infección de la viruela, que en el siglo XX solamente se estimó que murieron 300 millones de personas como fruto de esta enfermedad, la viruela. Y en los últimos, bueno, ese es el cálculo más o menos, 300 millones de personas en el siglo XX para la viruela. Entonces ahora, ¿cómo más pudiéramos conocer acerca, o qué más pudiéramos conocer acerca de las vacunas en términos de cómo se han ido preparando? Bueno, las vacunas se pueden preparar de diferentes maneras e incluso esta vacuna contra la enfermedad del COVID-19 también se han estado preparando haciendo uso de diferentes tecnologías. Por un lado, algunas vacunas se hacen tomando el virus y haciendo el virus menos virulento. Es lo que se llaman vacunas de virus vivos atenuados. Es una vacuna importante porque activa tanto la inmunidad celular, linfocitos T, como la inmunidad humoral, linfocitos B, para producción de anticuerpos. Son de las vacunas más efectivas. Dentro de ese grupo de vacunas de virus vivos atenuados tenemos la vacuna triple, que es contra el sarampión, rubeola y la papera, como le llamamos,
y también la vacuna de la varicela. Uno de los problemas de las vacunas de virus vivos atenuados es que como el virus está vivo, aunque ha sido atenuado, no debe ser usadas en pacientes embarazadas y tampoco deberá ser usada en pacientes con inmunosupresión. Hay otro grupo de vacunas que se ha producido de otra manera y es con virus muertos. El virus ha sido inactivado totalmente y entonces ahí nosotros pudiéramos mencionar la vacuna del polio, por ejemplo, y de esa misma manera también pudiéramos mencionar la vacuna de la hepatitis A. El virus está ahí, pero está muerto. Esta vacuna produce una reacción inmunológica de defensa importante, pero no es tan completa como cuando tienes el virus vivo atenuado de que hablamos hace un momento. Hay una tercera forma como otros tipos de vacunas se han hecho. Todos nosotros yo creo que estamos familiarizados con la vacuna contra el tétano. El problema del tétano es, más que el bacilo tetánico, es su toxina que produce el daño a nivel de las células nerviosas, a nivel de la médula específicamente. Entonces lo que se hizo con la toxina, tanto en el caso del tétano como de la difteria, es que la toxina se inactivó y eso se ha hecho de dos maneras, a veces con formol, a veces con calor, dependiendo de la toxina con la que se esté lidiando. Entonces esas dos preparaciones hoy son conocidas como toxoides. Eso es como le conocemos. Todavía hay otras formas de preparar vacunas. No vamos a entrar en las complejidades de ellas, pero una manera distinta de hacerlo es una vacuna que usa un vector. Un vector es otro virus distinto contra el cual tú quieres vacunar, un virus que no causa enfermedad, y así es como se preparó, por ejemplo, la vacuna contra el ébola. Se tomó un adenovirus y entonces el virus del ébola se introdujo dentro de ese adenovirus y así se hizo la preparación de la vacuna y se introdujo al cuerpo humano de manera que el sistema inmunológico pudiera reaccionar y producir los anticuerpos debido. Entonces eso es lo que se llama una vacuna vectoriana, por así decirlo. Y hay otras metodologías un poquito más complejas en las que yo no voy a entrar. Entonces de esa forma llegamos ahora a la concepción de la vacuna contra el COVID-19 o más bien contra el SARS-CoV-2 que produce lo que hoy se conoce como COVID-19 o enfermedad del coronavirus 19, precisamente porque el virus comenzó al final del año 2019. Entonces, de eso es que queremos hablar en este momento. Al final del año 2019, diciembre, China reporta, bueno, lo reportó en enero, pero China comienza a notar que hay unos pacientes que han desarrollado una neumonía intersticial, le llamamos nosotros los médicos. Entonces, esa neumonía intersticial originó, en primer lugar, tú sabes, cierta investigación o cierta duda acerca de qué es lo que está produciendo esto. Y finalmente, en enero se da la voz de alarma de que esto es un virus conocido como coronavirus o del grupo de coronavirus y que estaba produciendo un síndrome respiratorio agudo, de ahí que viene la sigla SARS, y entonces estaba relacionado a un SARS-1, vamos a decir, del año 2001, también visto en China, de un virus también del grupo de coronavirus que produce un síndrome respiratorio similar. En esa ocasión se comenzaron a fabricar vacunas también, pero la epidemia, aunque se extendió a unos 15 a 17 países, no llegó a ser una pandemia mundial y entonces los casos pararon, 8,000 y tantos casos reportados y ya, todo quedó ahí, entonces la vacuna no se siguió produciendo o desarrollando más bien. Entonces, del 2001 pasan unos años en silencio, llegamos al 2012 y Arabia Saudita comienza a ver otro coronavirus que produce un síndrome parecido pero más agresivo. También era un síndrome respiratorio conocido como síndrome respiratorio del Medio Oriente o Middle East Respiratory Syndrome y se conoció con la sigla de MERS. También un coronavirus, de manera que estos últimos brotes que he mencionado y el presente han sido producidos todos por la misma familia de virus. El MERS era mucho más agresivo y
tenía una mortalidad de aproximadamente 30%. 1 de cada 3 pacientes murió. Gracias a Dios que, de nuevo, el brote comenzó, se documentaron los primeros casos, llegó a 2 o 3 países, pero cuando iban alrededor de 2.400, 2.500 casos, ahí como que murió el brote y las vacunas que habían comenzado a desarrollarse también pararon en su desarrollo. Eso no quiere decir que lo que se aprendió de esas vacunas que quedaron a mitad de camino no sirvió para nada, o se olvidó o no ha sido usado. No es cierto. A pesar de que esta es la primera vacuna producida con esta tecnología, haciendo uso de un ARN mensajero, la tecnología en sí tiene 15 años de estudio. Lo único que nunca se había producido una vacuna de este tipo. Y eso yo creo que es importante porque mucha gente piensa que el mismo hecho de hacer esto a la carrera, haber hecho esto en algunos meses, sin ningún conocimiento previo, que ya eso es parte de la posibilidad de que no sabemos lo que estamos haciendo. No, esto tenía 15 años estudiándose, lo único que no con la misma intensidad y no obviamente con los mismos logros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta vacuna? Bueno, China obviamente es como la epidemia comenzó allí y ya tenían experiencia previa. China logra identificar la secuencia del genoma del virus, la secuencia genómica, si pudiéramos decir, y publica, da a conocer a la comunidad internacional, la comunidad científica internacional, la secuencia del genoma del virus. Eso es importante, porque es con el conocimiento de esa secuencia del genoma que se va a poder hacer el resto de la historia de la vacuna propiamente dicho. Es interesante e impresionante al mismo tiempo que en apenas 8 semanas se pudo ir de conocer el genoma, la secuencia genómica, a la producción de la vacuna. Eso no quiere decir que la vacuna comenzó a inyectarse inmediatamente, no, comenzó la investigación preclínica. Pero 8 semanas después había una vacuna contra este virus. Y yo quisiera ver la próxima gráfica para que podamos entender cómo es que esta vacuna funciona. Esto es más o menos como luce el coronavirus, el SARS-CoV-2, y estas cosas que vemos aquí protruyendo son proteínas de pico, se le llaman, también han sido llamadas proteína S, y aquí es que yo quiero que concentremos la atención porque la vacuna tiene todo que ver con esto que tú estás viendo en la gráfica. Entonces recuerda esto, recuerda la figura, recuerda esta proteína de pico. Esto es una porción antigénica capaz de producir una reacción inmunológica conocida también como proteína S. Si podemos ir a la próxima gráfica para ver ahora dos cosas. Aquí está más o menos representado de otra forma a lo que sería el virus, ¿verdad?, del SARS-CoV-2. Y aquí lo que se está representando es la membrana celular de nuestras células humanas, ¿ok? Entonces, esta membrana celular tiene receptores distintos. Aquí este receptor, conocido como AC2, esas son las siglas de un receptor que es usado para diferentes cosas. De hecho, hay medicamentos antihipertensivos para control de la presión que usan ese receptor. Esto se conoce como la A es de angiotensin, la C de convertin y la E es de enzyme o enzima convertidora de angiotensina 2. Hay múltiples medicamentos para control de la presión que bloquean ese receptor y hay medicamentos que tienen que ver también con el control de la presión que no bloquean el receptor, sino propiamente dicho la enzima, angiotensin converting enzyme, la enzima misma. Bueno, entonces, este receptor es vital en entender qué es lo que pasa. Estas proteínas pico o de pico o proteína S, lo que hace es que se introduce en este receptor y ahí se adhiere a la célula y hay una fusión. Esa es la puerta de entrada dentro de lo que es la célula humana. Es como si esta proteína pico fuera la llave que abre la cerradura para entrar dentro. Entonces, si vemos esto,
lo que los científicos hicieron fue, nota que aquí está esta otra parte que habla de vacuna. La vacuna lo que va a ir a hacer es, va a tratar de producir una reacción inmunológica que tenga que ver con esta interacción. Y eso es lo que pudiéramos ver en la próxima gráfica, si me la permiten. Entonces aquí tú tienes una gráfica de qué es lo que esta vacuna es. Cuando China libera o publica la secuencia genómica, entonces ahora ya teniendo lo que es la cadena de aminoácidos que forman el virus, los hombres de ciencia, trabajando en este campo, fueron capaces de sintetizar, de hacer en el laboratorio lo que se llama el ARN. Este es un virus de ARN, el virus del COVID es un virus de ARN o ácido ribonucleico. Entonces ellos fueron capaces de sintetizar el ácido ribonucleico mensajero. Eso es una porción del ARN del virus. El virus tiene un ARN, vamos para simplificarlo. Si este es el ARN del virus, de aquí a aquí, entonces el ARN mensajero es una porción del ARN que juega una función vital para decirle a la célula, por eso se le llama mensajero, qué es lo que una célula va a hacer. Entonces los científicos sintetizaron esto en el laboratorio, a partir de esa secuencia genómica, la cubrieron con una capa doble de lípidos para proteger el ARN y que no fuera destruido en la circulación antes de entrar a la célula. Esa capa lípida, o de líquido, de grasa, protege el ARN, pero al mismo tiempo permite que se adhiera aquí para entrar a la célula. Una vez dentro de la célula, pierde su capa de protección, su capa de grasa, y el ARN queda libre, aquí en lo que nosotros llamamos citoplasma de la célula. Ese ARN se mueve y va al ribosoma, que es la fábrica de proteínas. Dentro de una célula microscópica hay otro organelo, hay múltiples organelos, pero hay uno que se llama ribosoma, y esa es la fábrica de proteínas. Lo que el ARN mensajero hace es decirle al ribosoma qué tipo de proteína el ribosoma debe fabricar. Algo impresionante del creador nuestro, ¿verdad? Porque este ribosoma es capaz de producir múltiples tipos diferentes de proteínas. Este ARN mensajero viene y le dice al ribosoma, yo quiero que tú produzcas las proteínas esas que vimos que salen de la célula del SARS-CoV-2, la proteína de pico, la proteína S, yo quiero que tú produzcas esa proteína. De manera que esta vacuna no te da el virus, no te da ni siquiera una partícula del virus como las vacunas anteriores. Esta vacuna lo que ha hecho es entrar a tu propia célula, interactuar con el ribosoma de tus células y decirle al ribosoma de tu célula, yo quiero que produzca una proteína que el virus amenazante tiene en su superficie para que tu sistema inmunológico produzca defensa y cuando el virus entre lo ataque. Yo espero que eso haya quedado claro. Entonces, estas son las proteínas. Estas proteínas fueron producidas por este ribosoma. Pero esa proteína es idéntica a la proteína de pico que te enseñé o a la proteína S. La célula sabe que esa proteína no es de ella. Y como no es de ella, lo que trata de hacer es de expulsarla, de sacarla de su interior, pero las proteínas terminan entonces colocándose en la membrana celular de tus propias células. De manera que ahora no tengo el virus, pero sí yo tengo en la membrana de mis propias células la proteína que abre la llave para infectar las células humanas. Y eso es exactamente lo que se quería, porque ahora, como esto es anormal aquí afuera, los linfocitos B de que hablamos, que están circulando, van a reconocer esto como anormal y van a comenzar a producir anticuerpos, que son estas cosas, ¿verdad? Estas estructuras que te mencioné, IgM primero y luego IgG, para atacar estas proteínas de pico. Pero también las células T están circulando porque ellas son las que tienen la habilidad de atacar células que quizás ya se infectaron con el virus, pero que no dio tiempo a que los anticuerpos la destruyeran y ellas van a ir a hacer el trabajo secundario,
van a completar el trabajo, por así decirlo. Es como, estos son los primeros bomberos que llegan, pero si luego hace falta refuerzo, vienen otros bomberos a apagar el fuego. Entonces los linfocitos T, o las células asesinas, van a estar ahí para destruir células ya infectadas por el virus. Entonces tú puedes ver que ahora la ciencia ha podido producir una vacuna que no requiere que el virus entre, que no requiere que porciones, partículas del virus entre, sino que se ha producido esta partícula que el virus tiene en su superficie, pero la ha producido tu propia célula a través de este mecanismo. El SARS-CoV-2, para beneficio nuestro, es capaz de estimular tanto las células B como las células T. Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo esos anticuerpos van a durar o cuánto tiempo va a durar la memoria en los linfocitos B para producir anticuerpos cada vez que el virus entre o cuánto tiempo va a durar la memoria de los linfocitos T. Hay algunas vacunas, incluyendo para este coronavirus o del SARS-CoV-2, que están tratando de producirse para que sean administradas vía intranasal. La razón es que cuando yo quiero la enfermedad natural, lo que en inglés llamarían el wild virus o el virus salvaje, por así decirlo, cuando yo la quiero, el sistema inmunológico de las mucosas respiratorias es disparado y el sistema inmunológico sistémico, le llamamos nosotros, del resto del cuerpo también es disparado. Esa es la mejor defensa, porque tengo defensa en las vías respiratorias y en el sistema y a lo largo de todo el cuerpo. ¿Qué pasa con las vacunas que son inyectadas intramuscularmente? Que usualmente disparan las defensas sistémicas del resto del cuerpo, pero no necesariamente disparan las defensas del sistema inmunológico en las mucosas. Entonces, las vacunas que se han ido fabricando y diseñando, que se administran intranasalmente, sí tienen esa capacidad de activar ambos sistemas inmunológicos, el sistémico y el del sistema respiratorio. Entonces, si nos vamos a la próxima gráfica, aquí podemos ver, regresamos de nuevo a donde estábamos. La vacuna actual del COVID-19 tiene la capacidad de activar las células B, producción de anticuerpos, células T para matar ya células infectadas por el virus o para atacar porciones del virus. El virus fue ingerido por los macrófagos, el virus que entró, y entonces el macrófago presenta hacia afuera proteínas restantes que él no pudo digerir para que estas células T vengan y acaben de ingerirla y de eliminarla. Si nosotros regresamos a la gráfica anterior para hacer una anotación antes de terminar, nota que este es el ARN que ha entrado a la célula humana y se queda en lo que llamamos el citoplasma. El núcleo de la célula es esto. El ARN nunca entra al núcleo de la célula. ¿Por qué eso es importante? Porque hemos oído tantas, yo no sé ni qué palabra usar, pero tanta mala información y desinformación que suena como algo de ciencia ficción, de que esta vacuna, por ser una vacuna tan nueva, que nunca se había preparado de esa forma antes, la comunidad global científica se puso de acuerdo, tanta teoría de conspiración, y que esto nos va a transformar en robots, que nos van a hacer lo que ellos quieran. Eso es totalmente descabellado. En primer lugar, ni siquiera hay la ciencia para hacer eso. En segundo lugar, para que eso ocurriera, tendría que este ARN entrar al núcleo de la célula y como nuestras células son células de ADN, aunque producen ARN también, entonces entrar y hacerse parte del ADN de nuestra célula, eso no va a ocurrir. El ARN es un ácido ribonucleico que se queda afuera del núcleo. De hecho, cuando el ADN del núcleo produce ARN, lo expulsa hacia afuera, no se queda aquí adentro.
De manera que todo eso que hemos oído y que lamentablemente ha causado confusión y ha llevado a personas cristianas y no cristianas, y ha llevado incluso a algunos médicos a pensar, pero ¿será posible? Quizá no es. Ayer mismo me preguntó, esta mañana de hecho me preguntó un médico, ¿nos ponemos la vacuna o no nos ponemos la vacuna? Claro que debemos ponernos la vacuna, todos nosotros, porque la vacuna ha sido estudiada con cuidado y pasó varios procesos diferentes que se me quedaron atrás, que son parte del desarrollo de todas las vacunas. Lo primero es un estadio preclínico, donde aquí no se usan humanos para nada. Ni siquiera se usan animales en el estado preclínico. Se usan primero in vitro y luego en animales. Todo eso es preclínico. Entonces, primero estudios in vitro en laboratorio, luego entonces se usan usualmente para la mayoría de las vacunas ratones, pero en el caso de esta vacuna en particular se usaron primates, monos. Y entonces se observa tanto el estímulo inmunológico que la vacuna produce, como también la toxicidad en estos monos. Eso tiene que recibir una aprobación para pasar a estudios clínicos. Los estudios clínicos se hacen en seres humanos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Etapa 1, pocos voluntarios, menos de 100. Esta vacuna, la de Pfizer y la de Moderna, comenzó con 8 voluntarios básicamente. Y entonces se va a observar la toxicidad y la respuesta inmunológica. Usualmente en este grupo pequeño se eligen pacientes jóvenes totalmente saludables, precisamente porque son los que mejor pudieran tolerar efectos adversos. Si se ve que la toxicidad y al mismo tiempo la eficacia fue buena, se pasa a etapa 2. La etapa 2 entonces incluye ya más pacientes, cientos de pacientes, 200, 300, 500 pacientes, y ya ahí entonces se comienza a experimentar un poco o a investigar con diferentes dosis de la vacuna para medir tanto su eficacia como su toxicidad. Entonces luego, si se recibe aprobación, pasa a etapa 3. Y en etapa 3 entonces se usan miles de voluntarios. En este caso, las compañías productoras de estas vacunas estaban tratando de encontrar aproximadamente unos 30,000 voluntarios para inyectar la vacuna y medir su eficacia y medir su toxicidad. La vacuna contra el COVID-19 pasó por todas estas etapas. Ciertamente las vacunas anteriores, estas etapas duraban 1 año y varios años a veces, y en esta apenas duraron algunos pocos y cortos meses, pero justamente por la manera como la vacuna se produjo, la vacuna es altamente segura. Déjame mencionar algo. Al día de hoy, la vacuna no está indicada para pacientes embarazadas y no está indicada en pacientes inmunológicamente comprometidos. Sin embargo, con lo que sabemos de la vacuna y cómo se produce y lo que hace, no debiera haber ningún efecto adverso si una mujer embarazada la recibe accidentalmente. Obviamente no estamos recomendando esto para mujeres embarazadas, pero a nadie le están inyectando un virus, ni vivo, ni atenuado, ni muerto. Le están inyectando un ARN que va a hacer que tu propia célula produzca una proteína, que es la proteína que el virus tiene en su membrana para que se produzcan anticuerpos y linfocitos T activados. De manera que tú puedes ver que hasta ahí se ha pensado de hasta dónde pudiera ser esta vacuna segura. La eficacia, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna se estima que tienen una eficacia de un 95%, 94.5 una, 95% la otra, en esencia la misma eficacia. La pregunta es cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, no lo sabemos. En el caso de la vacuna de Pfizer, se dan 2 dosis, 28 días entre una vacuna y la otra, y en el caso de la vacuna Moderna se dan 2 dosis también con 21 días de intervalo. La vacuna de Pfizer, para fines de conservarla, tiene un problema, y es que tiene que conservarse en freezer a temperatura de menos 75 grados centígrados. No hay muchos freezer capaces de hacer eso, lamentablemente.
La vacuna de Moderna se piensa que puede ser refrigerada o mantenida en freezer más o menos comunes y corrientes y pudiera estar incluso a temperatura de un refrigerador normal o nevera, como le dicen en otros países, por unos 4 días. De manera que eso facilitaría quizás su distribución y su almacenamiento momentáneo. La vacuna de AstraZeneca, uno de los problemas que tiene es que su eficacia no es tan alta como las primeras dos que mencioné. La de AstraZeneca es aproximadamente un 70%. Todavía está China y está Rusia tratando de producir vacunas con otra tecnología diferente, a través de virus vivos atenuados o a través de la introducción de un vector, de manera que montarían el virus mismo en un vector posiblemente como un adenovirus e inyectarlo al individuo. Al día de hoy hay quizás unas 40 vacunas que han alcanzado el estadio clínico, o sea, que están siendo probadas en seres humanos. Y hay más de 150 vacunas que están en algún tipo de estadio, incluyendo los preclínicos, pero podemos ver la respuesta masiva que el mundo ha dado a poder encontrar una solución a esta pandemia. Yo espero que con esto usted haya podido entender un poquito de lo que es el sistema inmunológico, por lo menos suficiente para entender el funcionamiento de la vacuna, que haya podido entender cómo se han preparado las vacunas anteriores y finalmente cómo se llegó al producto final de esta vacuna contra la enfermedad COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2, que a veces la gente confunde cuál es el virus, cuál es la enfermedad, y por eso quise diferenciarlo. Que usted pueda eliminar por completo de sus redes sociales todas aquellas informaciones que hablan de conspiración y de control de los gobiernos y demás, porque nada de eso es cierto, ni nada de eso ni siquiera posible con el conocimiento de la inmunología y genética que tenemos al día de hoy. Yo espero que usted pueda pasar este mensaje o video a otros que le pueda ser de instrucción y traer cierta quietud y calma a nuestra población.